¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una primera emisión de este programa de aquí y de allá, un nuevo programa de Radio WAPS que tiene como objetivo llevar a todos ustedes la información más relevante acerca de la salud, cultura y deportes de nuestra universidad, pero también de otras instituciones o otros lugares, ¿no? De otros eventos que se estén llevando a cabo aquí en nuestro estado y bueno, nosotros les estaremos pues pasando la información o brindándoles acerca de estas actividades. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la 1180 de AM y también en radio por internet a través de radiowaps.mixlr.com y a quienes nos ven a través de la página de Facebook en Comunicación Radio WAPS, donde estamos saliendo totalmente en vivo. Y el día de hoy, para dar inicio a nuestro programa, que será pues un poquito de todo, un poquito de variedades, vamos a hablar de una efeméride muy importante que se celebrará ya en unos días, que es el Día Internacional de la Juventud. Este día es el 12 de agosto y es una fecha pues promovida por la ONU que tiene como objetivo pues que los jóvenes participen en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Y como a mí me gustan mucho los datos duros, digamos, les traigo aquí algunos datos sobre cuántos jóvenes viven en el país, habitamos en el país, y de acuerdo con la ONU, bueno, primero a nivel mundial les platico que se calcula, según la Organización de las Naciones Unidas, hay 1.800 millones de jóvenes con edades comprendidas de 10 y 24 años. Es importante aclarar que la ONU define personas jóvenes de 15 y 24 años y en México, bueno, cada país tendrá como que su rango de edad, ¿no? Para definir a personas jóvenes es de 12 y 29 años, pero les repito, pues cada país tiene su concepto, digamos, de jóvenes, ¿no? Puede variar alrededor del mundo. El tema para este 2023, ustedes saben que cada efeméride o cada día importante, digamos, que se celebra, pues tiene un tema o tiene un lema, es los jóvenes como agentes de cambio para los objetivos mundiales. Y bueno, les platico ahora sí un poquito acerca de los datos duros. Si ustedes se preguntaban cuántos jóvenes hay aquí en México, de acuerdo con el INEGI, estos son datos de 2020 y es importante aclarar que pues ya han pasado 3 años y que obviamente varían las cifras, ¿no? Aumentan o disminuyen, pero bueno, en 2020, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, en México había 37.8 millones de personas de entre 12 y 29 años. Esto representa el 30% del total de habitantes del país. La distribución de la población joven se divide entre 49.8% que son hombres y 50.2% son mujeres, es decir, 18.8 millones son hombres y 19 millones son mujeres. En cuanto al grupo más amplio de edad, este oscila entre los 15 y los 19 años, que comprende un total de 28.6%. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y usos de tecnologías de la información, en 2021, 24.9 millones de jóvenes buscaron en Internet sobre educación, investigación y temas relacionados para sus tareas. 3 millones de personas de 25 a 29 años ocuparon Internet con el fin de capacitarse para el trabajo. Pues lo bueno que se les da un uso correcto, ¿no? a esta tecnología, a esta información. Y bueno, aquí en Baja California Sur, si ustedes se están preguntando cuántos jóvenes habitamos, también les tengo el dato. Según el INEGI estima hay 223.311 jóvenes de 12 a 29 años que representan el 31.4% de la población total. Se divide entre el 51.1% que son hombres y 48.9% que son mujeres. Ahí están los datos acerca del Día Internacional de la Juventud, de estos datos acerca de jóvenes que les digo pues se celebra el próximo 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud.
Y una fecha también importante que estamos celebrando el día de hoy, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este día les platico un poco. Fue propuesto también por la ONU el 23 de diciembre de 1994. La Organización de las Naciones Unidas pues indicó que cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda vez que en el mundo existen más de 5,000 grupos distintos de indígenas ubicados en más de 90 países que aproximadamente hablan unas 7,000 lenguas. Esta celebración sirve para generar mecanismos e instrumentos de protección para los pueblos indígenas, pero también para resaltar la diversidad cultural que se ve reflejada en distintas comunidades nativas del mundo. Por supuesto, también les traigo los datos duros de aquí de nuestro país, cuántos indígenas habitan aquí en nuestro país, y bueno, de acuerdo con una encuesta en México hay una cantidad de indígenas de 12,025,947 personas, cantidad que significa el 10,1% de la población total del país. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más son Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. En México existe una gran diversidad de lenguas indígenas. Actualmente son 68 con 364 variantes en todo el país. En 2015, las principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más eran el náhuatl, el maya, el setal, el mixteco, tzotzil y el zapoteco. En conjunto, estas 6 lenguas son habladas por el 62,7% del total de hablantes de lengua indígena del país. Ahí está también pues esta información acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que estamos celebrando el día de hoy. Y bien, pues para continuar con el programa, a propósito de este tema y de estas efemérides que he tocado el día de hoy, hace unos días platicábamos con la doctora Sandra Cocal. Ella es doctora en historia y nos platica acerca de una investigación que está realizando acerca de la Casa Noble de Tlaxcala del siglo XVI. Durante esta plática que fue grabada esta entrevista que fue grabada en la biblioteca de aquí de nuestra universidad, me platicaba precisamente, y lo escucharán ustedes, acerca de que ella es una persona indígena, ¿no? Tiene familiares pues directamente, ¿no?, indígenas, y ella me decía, curiosamente, se enteró ya hasta grande pues que es una persona indígena, a pesar de que no habla una lengua de las que he mencionado, pero bueno, ya ella nos platicará más a detalle sobre esto. Entonces, vamos a esta entrevista con la doctora Sandra Cocal acerca de la Casa Noble de Tlaxcala del siglo XVI. Y bien, continuando con el programa, nos encontramos ya con la doctora Sandra Cocal Mora. Ella es, les platico un poco, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente estudia el doctorado en Historia en la Rutgers University de New Jersey en Estados Unidos, y su línea de investigación es la nobleza india de Tlaxcala en el siglo XVI. Entre sus publicaciones recientes destaca Pipiltin y Macehualtin, Gobierno de San Pablo, Tlaxcala, siglo XVI. Espero haberlo pronunciado bien, doctora. Y bueno, este se publicó en una revista de estudios de historia novohispana número 69, me parece, de la UNAM. ¿Platicamos? Exactamente, de la UNAM. Perfecto, pues doctora, bienvenida, y es un gusto tenerla en este espacio. Pues para mí es un verdadero placer, es algo que no tenía planeado, pero estoy aquí infinitamente contenta, y bueno, pues espero compartirles un poco el trabajo que hago. Y bueno, antes de empezar a platicar sobre el tema, sobre la investigación que está realizando actualmente, que es la Casa Noble de Tlaxcala en el siglo XVI, me gustaría antes preguntarle, me llama mucho la atención, ¿no?, porque para realizar esas investigaciones y obviamente estudiar maestría, doctorado en historia, pues hay que tener un enorme gusto, ¿no?, principalmente por la historia, que me imagino viene ya desde hace mucho tiempo. Y le quisiera preguntar, ¿cómo nace precisamente su gusto por la historia? Bueno, pues cuando yo estaba en preparatoria tenía una profesora que es antropóloga, y
Pues a mí siempre me gustó el área de ciencias sociales, así como las matemáticas las pasaba porque las tenía que pasar. Nunca tuve problemas con química, los enlaces de carbono y demás. Pero no, era algo que me gustaba. A mí me gustaba que me contaran cosas, que Ujú, hablara. Por ejemplo, la literatura, empecé a leer también ujú, realmente en la preparatoria literatura. Entonces, para mí eso era lo que me encantaba. ok. En un principio yo quería estudiar arqueología, pero soy del estado de Tlaxcala y en Tlaxcala no hay arqueología, o tenía que viajar a Ciudad de México Ujú. o tenía que estudiar arqueología en la Universidad de las Américas, carísima, o sea, algo que jamás podía haber pagado, pero había antropología en la UAP, entonces decidí estudiar antropología en la UAP, porque en mi estado tampoco había antropología. La universidad era Ah, tan ok. pequeña, era como una licenciatura, en ese entonces se pensaba que era como para gente rica, o sea, que pues tiene que pasar su tiempo haciendo algo. Y por eso decidí estudiar antropología. Y después de eso, pues ya tuve la oportunidad de hacer algo, pero decía, bueno, me quedó como el vamos, la espina de estudiar Ujú. algo más cercano a la historia, porque yo hacía más etnografía que investigación histórica, de que trabajo con documentos. Y por eso decidí hacer la maestría y el doctorado mexicano en etnohistoria, porque ya es combinar esta parte de antropología e historia, Sí, hacer que estas dos platiquen, porque sí, generalmente a veces se presenta etnohistoria por un lado y sí. antropología por otra, y luego se pelean historiadores y antropólogos, no, esta es una cosa, no, estos dos necesitamos que los métodos y los trabajos que den como resultado platiquen ambos, tanto la historia como la antropología. Y ahorita me comentaba fuera del aire que usted es del estado de Tlaxcala. Ujú. ¿Siempre tuvo un gusto por la historia específicamente de su estado o en general? ¿Cómo? Pues empezó por mi abuela que me contaba historias de niña. Ok. Bueno, que contaba historias, mi mamá también, mi mamá no tanto, pero de repente mi papá sí. Y mi abuelo, que siempre cuando empezaba un tema decía, es que en 1910 cuando empezó, o sea, siempre, así como abuelito, ¿qué vamos a cocinar? Wow. Bueno, es que en 1910 cuando empezó la revolución, entonces siempre hablaba sobre eso, siempre como punto de referencia. Y bueno, cuando empecé a trabajar desde la antropología, decía, bueno, pues ya estoy aquí, ya entré a la universidad y ahora qué voy a hacer, ¿no? Había Mm, tantos temas que podía trabajar y me empezó a interesar la parte de la cosmovisión, o sea, de las ideas estas que se tienen en torno al hombre, la sociedad, la naturaleza. Y me di cuenta entonces, a partir de la licenciatura, que mis abuelos mi abuela contaba esas historias, mi abuelo un poco más parte por el movimiento de 1910, ujú. pero estas cosas de cuentos sobre la montaña, Ah, ok. de historias de cuando regresan los muertos, entonces yo creía que las hacía todo el mundo y no. Wow. Me di cuenta que nosotros, el pueblo donde pertenezco, descubrí que es absurdo, pero que yo no manejo la lengua indígena, pero yo soy indígena. Ah, Yo lo ok. descubrí hasta la licenciatura. O sea, yo Ajá. creí que lo que yo hacía lo hacía todo el mundo. Entonces, a partir de esto, pues es, ¿por qué soy como soy? ¿Qué es lo que me Sí. hace ser Ujú. como soy diferente a mis compañeros en la universidad? Y fue entonces que empecé a trabajar temas particulares en mi pueblo, que eran más bien sobre cuestiones de rituales sobre la montaña. Y después, cuando pasé ya más a la etnohistoria, fue por culpa de un profesor español, por cierto, Ujú. y dije, pero es que yo he leído estos documentos en el pueblo, entonces el pueblo me sigue dando para trabajar. Y como siempre es la pregunta de la gente, ¿por qué somos como somos? Y porque estamos cerca, mi pueblo está cerca de Ciudad de Puebla, de la capital, Ujú. y muy lejos del estado de Tlaxcala, de la capital del estado. Ah, ok. Entonces, así como que nos sentimos, ¿y nosotros qué somos? Pues ni somos de acá ni de allá, Sí, pero ¿por qué llegamos a ser como somos? ¿Qué nos hace ser lo que somos? Entonces, eso tiene que ver con un proceso histórico, y eso es lo sí. que me gusta hacer. Wow, pues qué bonita historia y qué bonitas anécdotas, porque también no hay como las historias que te contaban los abuelos, ¿no? Al mismo tiempo, porque me pasó también por parte de mi abuela materna que pues son únicas las historias que ellos te cuentan. Ujú. Y bueno, entrando ya más a detalle con esta investigación de la que nos platica el día de hoy, platícanos precisamente de qué trata, ¿no? Esta investigación que se titula, ya les comentaba, La Casa Noble de Tlaxcala en el siglo XVI. Ya. La tesis de doctorado mexicano me enfoqué en trabajar sobre la nobleza india de Tlaxcala en el siglo XVI
y particularmente la baja nobleza. Había diferentes tipos de nobles, bueno, que fueron reconocidos con la categoría de nobles como la conocemos ahora por la corona española. Entonces había diferentes tipos de nobles. Para la lengua náhuatl tenían diferentes nombres, desde el Tlatoani, que era el gobernante, que era un noble, luego el Tlatoque, que era el señor de una casa noble, luego el Pili, que pertenecía a una casa noble, podía dirigir una casa, pero no, etc. Entonces, este asunto de trabajar la nobleza, yo me enfoqué en la baja nobleza porque era la nobleza que subsistía en mi pueblo. Entonces me di cuenta, a partir de esta nobleza, que fueron los nobles como grupo colectivo los que, en términos de que estuvieron unidos, a diferencia de la nobleza tenochca, que fue un poco separados ellos, pero los nobles de Tlaxcala en todo el periodo colonial fueron fuertes porque estuvieron juntos. Entonces, había nobles en mi pueblo, pero esos nobles no eran así como que, los que están hasta allá, mira, al fondo. No, eran nobles que estaban como al final del pueblo, pero tenían ligas de alguna manera con la política. Bueno, casi siempre estaban inmersos en la política, eran los que tenían derecho, incluso en términos legales, en Tlaxcala a gobernar. Por cuestiones de leyes particulares para los tlaxcaltecas, porque fuimos aliados de los españoles. Entonces, eso fue lo que trabajé en la licenciatura, perdón, en el doctorado mexicano. Y ahora que me postulé para el doctorado estadounidense, mi profesora, la doctora Camila Towson, ella trabaja con fuentes indígenas. O sea, hay que leer fuentes indígenas, en náhuatl específicamente. Ella sabe náhuatl como quizá yo sé castellano. Okay. Entonces me dijo, ok, las fuentes españolas que yo utilicé fundamentalmente, o casi todo fuentes españolas o fuentes indígenas, pero ya traducidas al castellano, y me dijo, pero es que tenemos que saber qué es lo que dicen los documentos indígenas, porque ¿cómo puedes hablar de ellos si solamente te estás quedando con la parte española? Y lo que tienes que hacer es, tienes que aprender a hablar tu lengua, o sea, mi lengua, que mis padres lo entienden, pero no lo hablan por la cuestión de que somos indígenas. Yo no lo hablo nada, entendía poco, tuve que estudiar. Entonces, ahora me enfoco en trabajar este tipo de documentos en lengua indígena. Pueden ser documentos legales, que son documentos legales fundamentalmente, donde se habla de la casa noble. Y yo así como, bueno, pues claro, evidentemente la casa noble era como la casa noble española, en mi percepción de ese entonces. Pero me di cuenta, conforme estoy trabajando ahora en Estados Unidos, es que no he entendido la casa noble del todo. Entonces, lo que escribí en la tesis de doctorado mexicano, solo menciono la casa, pero me enfoco más como en el actuar, en el gobierno en el que están inmiscuidos los nobles ya en el periodo colonial, pero no estaba entendiendo cómo se organizaban. Y tengo que entender cómo se organizaban en el periodo antes, al momento de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, para comprender por qué se mantuvieron fuertes, qué era lo que hacía que un noble fuera noble, y era pertenecer a una casa noble. Es compleja este tipo de temas porque son pocos los documentos que tenemos, pero también a veces no los entendemos, porque hay puede haber una genealogía que se presentó representando, la expresión, una casa noble, que se presentó ante el gobierno español, y uno dice, claro, aquí está como en la parte más alta el noble, que era el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y todos los demás son los hijos, y todos dependían de la casa, está claro, no hay problema. Realmente, cuando uno se pone a leer ese tipo de documentos, se da cuenta que no lo entiende, porque entonces lo presentaron posiblemente así los indígenas en un pleito por tierras, generalmente era en la audiencia de Ciudad de México, y así lo entendieron. Pero realmente lo que ellos estaban explicando ahí es más complejo. Están diciendo que estos señores formaron quizá la casa noble, pero los de abajo no precisamente eran sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Podían incluso no tener parentela con ellos, pero formaban parte de una casa noble. Y esta casa también era una institución en la categoría completa, porque era en sí misma era una institución económica, política y social. Entonces, y además no estaba delimitado, o sea, no así como que este pueblo mío, o sea, vamos a utilizar el concepto de la ciudad, toda La Paz es mío. No, yo podía tener como noble tierras aquí en La Paz, tierras en, no sé, en Baja California Norte, podía tener tierras, y todo eso es mi casa noble. O sea, la casa noble no era una entidad que estaba así, que podías delimitar, sino, por eso es
tan compleja y por eso nos está costando trabajo entenderla un poco. Y precisamente, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? El objetivo ahora que tengo son dos, los tengo más o menos claros, porque con el desarrollo de la investigación todo el mundo sabe que va cambiando. Sí. Entonces, y luego al final te presentas otra cosa, ¿no? Es que se van descubriendo cosas, ¿no? Sí. A lo largo de... Uno a lo mejor tiene una percepción al inicio y ya cuando te adentras más a esos temas, pues descubres otras cosas, Sí. ¿no? Te llaman la atención otras cosas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, el objetivo son dos. El objetivo que tengo primero es entender y explicar la Casa Noble de Tlaxcala. Y esto podía parecer como muy local en el caso de Tlaxcala, pero entender la Casa Noble de Tlaxcala nos va a permitir, creo, en mi opinión, entender las casas nobles del Valle Puebla-Tlaxcala, que en este caso sería Huejotzingo, Tepeaca, Cuautinchán, o sea, todo lo que es el área Puebla-Tlaxcala, que en el momento de la llegada de los españoles funcionábamos y nos organizábamos un tanto distinto a la casa noble de los tenochcas, de los texcocanos, etc. Entonces, es una forma de organización diferente. Entonces, mi objetivo primero es entender para poder explicar la casa noble de Tlaxcala y eso nos permitirá entender las casas nobles del Valle Puebla-Tlaxcala. Ese es el primero. El segundo es también proponer, ahora creo que es esta mi opinión, puede ser que más adelante, como tú dices, con el desarrollo de la investigación pueda cambiar, pero en mi opinión la Casa Noble permitió que se formaran pueblos y no los pueblos formaron a las casas nobles. Entonces, en mi opinión y es mi objetivo, demostrar que las casas nobles fueron las que crearon los pueblos y no los pueblos los que crearon a las casas nobles. Ese es mi segundo objetivo. Wow, qué interesante. Y precisamente, ¿cuál es la metodología de esta investigación que realiza? Ya. Yo soy antropóloga desde siempre. A mí me preguntan, yo digo antropóloga y historiadora, pues como que no sé, y ahora historiadora no me creo tanto. Entonces siempre es el método etnográfico el que sigo, es decir, el preguntar cómo son las cosas. Ahora no lo puedo hacer con los documentos, pero mi método es preguntar a los documentos cosas, por qué las cosas son como son y no de otra manera. Me interesan, por supuesto, las partes políticas, de por qué el señor está peleando con otro señor sobre tierras, pero me interesa a lo mejor un poco más dónde están esas tierras, por qué las están peleando, ¿son tan productivas o solo son cuestiones de familia que se pelearon y después porque pertenecían a casas nobles? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, el método que sigo ahora es el método de la historia, es el estudio de los documentos, pero mi mirada siempre es antropológica, lo siento, de repente me lo dicen mis profesores también, esto es antropología. Y mis fuentes principales son documentos de Tlaxcala, en lengua castellana, pero ahora también van a ser en lengua náhuatl. Las fuentes las tengo aquí en México, en mi estado de Tlaxcala, afortunadamente, en el Archivo General de la Nación. Ya estuve en el Archivo General de Indias en Sevilla, parece que no hay tanto, parece que lo que más tengo es aquí, en el Archivo Histórico de Puebla también. Y ese es el método, es el estudio de las fuentes históricas con una mirada antropológica, y las fuentes son estas, tanto en lengua castellana como lengua indígena, y esos son los espacios donde están mis fuentes. Ok, ¿y qué retos precisamente se ha enfrentado con esta investigación? Pues cuando escribí ya como la primera parte concisa, que fue a final de este semestre, y se lo presenté a mi tutora, la doctora Camila Tausen es súper linda y me dijo, sí, tenemos que hablar sobre esto. Pero yo creo que mi tutor mexicano, el doctor Duso Maldonado, que desafortunadamente murió en pandemia, hubiera estado espantado. O sea, porque yo cuando decía, doctor, en mi opinión, y decía, no, espérate, déjame, me siento, oye, te escucho, porque son como cosas, pues un tanto, pues arriesgadas. Sí. Yo voy a construir esto de la manera más sólida posible, necesito revisar, este es como mi primer acercamiento, mi primera propuesta que puedo cambiar, porque ya estoy escuchando aquí al doctor Federico Navarrete que me está diciendo, ¿qué estás haciendo? O el doctor, no me acuerdo del holandés, perdón, que también que son los que tienen bastante conocimiento como para poder cuestionar esto, y el reto fundamental es
tengo que hacer que esta propuesta sea sólida, pero también si veo que no es viable lo que estoy creyendo, hay que cambiarla, porque no por una necedad de hacer una cosa absurda, ¿no? Entonces, el principal reto es, pues, reentender la Casa Noble, porque muchos la citamos. Aquí está el libro de Pedro Carrasco, que fue el primero en trabajar la nobleza y la Casa Noble. Pero lo que sabemos es lo que dijo Carrasco. Y de repente lo citamos ya porque es lo que dijo Carrasco y él lo entendió perfectamente. Y después ya no cuestionamos sobre ello. Entonces, yo quiero contribuir, no tanto como lo que hizo Pedro Carrasco, quizá nunca lo logre, pero para entender este tipo de este tema y ser lo más sólido que pueda, porque seguro va a tener 1000 cuestionamientos cuando tenga que presentarlo como tesis y después como publicación, que sería obviamente el objetivo. Entonces es intentar que los colegas entiendan un poco bien qué es lo que estoy haciendo, pero yo tengo que entenderlo primero. Entonces, por eso te decía antes de empezar, que yo tuve que hacer imágenes, tuve que hacer iconitos para poder entenderlo. Entonces, espero hacerme entender bien, porque a veces es la falta de que tú lo tienes aquí ya, y ya lo escribes y crees que todo el mundo ya lo conoce aquí. Entonces, a veces no lo entiendes bien. Entonces, hay que trabajar bien esa parte para compartirlo y para ver también si lo leen otros colegas que no sea mi tutora, pues decir, ok, esto está bien, no, esto no, creo que no lo estás entendiendo bien. Y bueno, Pedro Carrasco siempre va a ser la referencia para todo que está aquí. Y nos comentaba, casi no hay documentos que hablen sobre esta investigación que usted está realizando, porque me llama la atención, a partir de la investigación que usted realiza, me parece que puede haber otras personas que se pueden enterar o pueden comprender mejor esta parte de la historia, ¿no? Porque como es un poquito difícil, pues, los retos a los que se enfrenta durante esta investigación, ¿no? Sí, documentos, creo que los que conocemos son pocos en lengua española. Ahí está el punto, que mi tutora me dice, tenemos que leer los testamentos de don Julián de las Rosas, que son como 30 fojas y en lengua náhuatl, siglo XVI. Entonces es como, bueno, pues tengo que leerlo. Yo sé que no, por ejemplo, no puede haber nada, pero cuando lea este documento quizá me dé para mucho y trabajar la tesis. Ha sido trabajado una parte de documentos en lengua indígena, pero otras no. Entonces, sacarles el mayor provecho que sea. Hay un expediente de 1573 que habla sobre los nobles de mi pueblo, que solamente es un expediente en castellano, pero me da para mucho. Entonces, sacarles, explotarle lo más que pueda ese tipo de documentos. Y también en el caso de las publicaciones que ya han hecho otros colegas, en Tlaxcala también, muy interesados sobre eso, sobre las 4 casas nobles más conocidas en Tlaxcala, porque son como las que se encargaron en el siglo XVI de decirnos, estas eran las que había cuando llegaron los españoles, y no, porque la historia de Tlaxcala se construyó después de la conquista. Nosotros construimos nuestra propia historia, así como, esto es lo que queremos que sepan de nosotros, no lo que está allá. Entonces, muchas veces eso que los señores, que la sociedad tlaxcalteca dijo que eran, ya en el periodo colonial dijo, esto es nuestro pasado prehispánico, a veces los investigadores nos quedamos con eso. Entonces empezamos a hablar sobre la casa noble, sobre los nobles a partir de eso, y decimos, es que cuando llegaron los españoles había solamente 4 casas nobles, porque uno puede decir, claro, revisa la fuente del siglo XVI que están diciendo, ahí dicen que habían 4, pero en realidad no, en realidad hay otras cosas. Entonces los investigadores se están quedando con eso y nos están explicando una parte de la realidad. No está mal, pero solamente no está completa. Entonces, ahora que leo cosas sobre la Casa Noble de Tlaxcala, digo, no la entendieron. Sí, hay más todavía que hay más conocer. Todavía, sí. Perfecto, pues doctora, muchísimas gracias por esta plática, por esta entrevista, la verdad muy interesante. No sé si desea agregar algo más o algo que se nos pase a comentar. Pues yo agradezco de antemano muchísimo a ti. Eres una persona súper linda, súper amable. Al doctor Mehdi, que si no fuera por él no estaría aquí, que está al fondo. Que está detrás de cámaras. Exactamente. Acá apoyándonos. Sí. Yo venía de vacaciones y ya estoy aquí. Mire. Pero es un placer, la ciudad es una delicia. Y pues nada, yo sé que estos temas pueden ser un poco diferentes a los historiadores que trabajan aquí. Ayer estuve en una presentación del libro sobre los franciscanos aquí en Baja California Sur, interesantísimo.
pero entiendo que mi tema puede ser un poco diferente a los temas que se trabajan aquí tanto en historia y en antropología, pero creo que pueden dialogar perfectamente bien y podemos conocer distintas partes de nuestra realidad y darnos cuenta, insisto, de por qué llegamos a ser como somos, por qué somos mexicanos, los baja californianos del sur, y somos mexicanos los tezcaltecas, y cuando estamos fuera del país decimos por este nacionalismo construido, pero tenemos particularidades culturales que bien dialogan con otras particularidades culturales, por ejemplo, entre Tlaxcala y La Paz, y pues es conocimiento y es darte cuenta de todos los procesos sociales. Entonces, espero que pueda tener algún interés aquí en el estado el tema, aunque insisto que puede ser diferente porque es centro de México. Y pues muchísimas gracias a todo el mundo y todos los que estén detrás de tu cámara. Sí, excelente. Al contrario, muchísimas gracias a usted por venirnos a platicar sobre esta interesante investigación, y pues esperemos tenerla en su próxima visita también aquí en la universidad, que por supuesto es su casa también, ¿no? Ay, ya siento, ya vi aquí, estoy sorprendida con la biblioteca sí, y con todo. Muy bonita. Sí, es que estamos transmitiendo, grabando desde la biblioteca de nuestra universidad, pues es bastante amplia y bonita además, ¿no? Cómoda. Sí, yo sí espero que si alguien más que no es de aquí ve esta entrevista del Centro de México, por favor vengan, porque para nosotros Centro de México y Bajío y Norte son un mundo diferente, pero tenemos que estar más en diálogo, platicando. Sí, excelente, pues muchas gracias y que siga disfrutando sus vacaciones. Sí, muchas gracias. Bye. Gracias. Bien, pues ahí está esta interesante entrevista, como ustedes vieron y escucharon, con Sandra Cocal Mora. Ella es doctora en historia y pues nos platicaba acerca de este interesante tema de la Casa Noble de Tlaxcala en el siglo XVI. Y bien, pues al inicio del programa les platicaba acerca de dos importantes efemérides, que una se celebrará el 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud, y otra estamos celebrándola el día de hoy, 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Les platicaba también acerca de las lenguas pues, que se hablan aquí en nuestro país, cuánto era la población indígena que habita aquí en México. Y a propósito pues, de esta efeméride, nuestra compañera Diana Díaz nos preparó una cápsula donde nos platica acerca de las lenguas que hay aquí en México, nos trae un poquito la información más concisa, y quien precisamente está aquí detrás de cámaras apoyando en los controles técnicos. Y aprovecho para agradecerle, Diana, por estar aquí apoyando en el programa, por supuesto. Vamos pues a esta información y regresamos con más. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Y es que en el mundo existen cerca de 7,000 idiomas, de los cuales casi el 50% está en peligro de desaparecer. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias. Se hablan 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el tzetzal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Peor suerte corren lenguas como el zapoteco o el cual y quiligua, que pertenecen al 60% de lenguas del país cercanas a la desaparición. Cada cultura, cada lengua es un tesoro a conservar para toda la humanidad. Sin los pueblos indígenas, el resto de un mundo sostenible, diverso y pacífico se aleja. Y bien, continuando con el programa, les tengo un aviso importante que nos hace llegar la Secretaría de Educación Pública, una convocatoria para las y los jóvenes alumnos de instituciones de educación media superior y superior, agosto-diciembre 2023. Les leo esta interesante convocatoria que, bueno, lleva por nombre Somos el Cambio, que tiene como objetivo que las y los jóvenes de bachillerato y universidad desarrollen un proyecto comunitario
que represente una propuesta de solución a una problemática de su comunidad. Esto siguiendo una metodología alineada al aprendizaje basado en proyectos. A las y los estudiantes de cualquier plantel a nivel nacional que cursen la educación media superior y superior en cualquiera de sus modalidades y que decidan voluntariamente participar en el proceso de desarrollo de un proyecto comunitario paso a paso durante los meses agosto a diciembre de este año 2023, pues va dirigida esta interesante convocatoria que para mayor información pueden consultar las bases, los requisitos, pues esta cuestión, ¿no? Para poder ingresar o para poder formar parte, pueden visitar la página www.somoselcambiojoven.com. Ahí está esta invitación y por supuesto aquellos jóvenes que puedan ingresar, que puedan entrar, pues la aprovechen. Y bien, siguiendo con nuestro programa de aquí, de allá, ahora vamos con la información deportiva que nos trae nuestro compañero Ángel Mejía. Buenos días, mi nombre es Aníbal Moreno, soy el entrenador de fútbol femenil de aquí de la máxima casa de estudios, la UAPS. Tengo 12 años en la universidad con el equipo femenil, diferentes logros hemos tenido. Lo más reciente, el semestre que acaba de culminar, logramos un campeonato y un subcampeonato en fútbol 7 femenil. Y sobre todo le hago las invitaciones a las muchachas universitarias a que se incorporen a este tan bonito deporte, que si te apasiona, que si te gusta, eres bienvenida, y si no tengo mucho talento, igual aquí lo pueden lograr. Y sobre todo también invitarlas a todos los universitarios a las diferentes disciplinas deportivas que imparte la universidad. Tenemos mucha variedad, deportes con balón, deportes de contacto, diferentes horarios, y vengan, incorpórense, les ayudaría mucho, va de la mano con tanto lo académico como lo deportivo, y sí se puede lograr, ¿no? Sobre todo pues esa invitación, ¿no? Que sean más los universitarios que se incorporen a las diferentes disciplinas deportivas. El proceso, las inscripciones empiezan a partir del 14 de agosto al 25 de agosto en el portal CIA, que ya lo conocen muchos de los alumnos. Muy importante realizar esa inscripción, y ya posteriormente es dirigirse a los horarios y días de entrenamiento de la disciplina que hayan elegido. Son totalmente gratis, no hay ningún costo, solamente le pedimos que vengan con muchas ganas y a esforzarse. Bien, pues ahí está la información deportiva con nuestro compañero Ángel Mejía. Y pues hemos llegado así al final de este primer programa de aquí y de allá, un nuevo programa, como les comentaba, de Radio UAPS, que se suma, ¿no?, a esta barra programática, y agradecemos muchísimo a quienes nos sintonizaron, a quienes nos vieron también a través de las redes sociales en Facebook. Estuvimos transmitiendo a través de la página Comunicación Radio UAPS, igualmente a aquellas personas pues que nos escucharon a través de la 1180 de AM, ahora sí que por todo el estado y hasta donde llegue nuestra señal. Y pues un saludo y agradecimiento por supuesto a quienes nos sintonizaron, nos escucharon también a través de radiowaps.mixlr.com, esto radio por internet. Los invito finalmente pues a que sigan muy al pendiente de la barra programática de nuestra radiodifusora, ya que todavía vienen más programas musicales, informativos, y que ustedes, que les puede ser por supuesto de su interés. Mi nombre es Jesús Flores, fue como siempre un placer estar con ustedes, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.